Capítulo 12. Una revolución de relación. La revolución de la gracia se trata de Jesús. No hay ninguna revolución de la gracia sin la cruz. Lo que nuestro amado Señor Jesús logró en el Calvario ha marcado toda la diferencia. La cruz puso fin al viejo pacto y comenzó el nuevo pacto de la gracia. Lo que comenzó en una colina en Jerusalén es ahora una revolución que se ha extendido hasta los confines de la tierra. Hoy día, el Evangelio de la Gracia es predicado con poder, valentía y autoridad como nunca antes. Han pasado casi 2 décadas desde que el Señor me habló por primera vez acerca de predicar el Evangelio de la Gracia. Él me dijo: si no predicas la gracia radicalmente, vidas no serán radicalmente bendecidas y radicalmente transformadas. Esas palabras que él me habló mientras estaba de vacaciones con Wendy en los Alpes suizos están para siempre grabadas en mi corazón. Han definido mi vida, mi ministerio y mi iglesia. Tal como el Señor ha prometido, estamos viendo vidas preciosas ser gloriosamente transformadas por la valiente predicación del Evangelio de la Gracia. En lugar de huir de Dios, personas se están enamorando de Jesús una vez más. En lugar de vivir en la esclavitud del pecado, preciosas personas están siendo liberadas de las cadenas de la adicción. Y en lugar de vivir con culpabilidad, condenación y juicios perpetuos, personas están viviendo con mayor gozo, paz y seguridad de su justicia en Cristo. De eso se trata la revolución de la gracia. Es una revolución del increíble amor de Dios, una revolución de favor, una revolución de restauración y una revolución de vidas de personas transformadas por un poderoso encuentro con nuestro Señor Jesús. Separación contra intimidad. La revolución de la gracia es una revolución de relación. El viejo pacto de la ley era sobre reglas, religión y regulaciones. El nuevo pacto de la gracia es sobre relación. El viejo pacto de la ley creaba separación entre Dios y su pueblo. El nuevo pacto de la gracia produce intimidad entre Dios y sus hijos. El viejo pacto de la ley creaba separación entre Dios y su pueblo, y el nuevo pacto de la gracia produce intimidad entre Dios y sus hijos. Permítame que le lleve a ver lo que sucedió realmente cuando la ley fue dada a los pies del monte Sinaí. Antes de que el pueblo de Dios hubiera oído ni siquiera los 10 mandamientos, proclamó: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo 19:8. Esta afirmación refleja el orgullo y la autoconfianza del hombre. Esto no es una acusación contra los hijos de Israel, sino contra todos los hombres que presumen de poder cumplir todas las leyes de Dios. Cuando las personas dicen que pueden cumplir las leyes de Dios antes incluso de haber oído cuáles son esas leyes, eso es poner confianza en la carne. Eso es orgullo. Por tanto, a los pies del monte Sinaí, cuando el hombre presumió de su propia autosuficiencia, diciendo que cumpliría las leyes de Dios, el tono de Dios cambió inmediatamente. El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toques sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Éxodo 19, del 12 al 13. Mi querido amigo,
Esa es la ley del viejo pacto. Tome solamente un momento e imagine que está a los pies del monte Sinaí. Véalo tal como se describe en la palabra de Dios. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 19:18. Este es el escenario donde fueron dados los 10 mandamientos. Era un lugar terrible en donde estar. No crea solamente en mis palabras, léalo por usted mismo. Todo esto está documentado para nosotros en el libro de Éxodo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, del 18 al 19. El viejo pacto de la ley era un pacto que estaba vacío de relación. Era un pacto de distancia y separación de Dios. El pueblo, atenazado por el temor, no quería que Dios hablase con ellos. Ese fue y sigue siendo el efecto de la ley. Cuando el pueblo de Dios presumió de su propia justicia, reflejando el orgullo que hay en el corazón de cada persona, haciéndole creer que realmente puede hacer todo lo que Dios demanda, Dios desató sobre ellos sus normas de justicia e inmediatamente se produjo una división y distancia entre el Dios perfectamente recto y el hombre desesperadamente pecador. La ley ciertamente no era lo mejor de Dios para su pueblo, pero como ellos presumieron de que podían cumplirla, Dios se la dio por 1500 años hasta que vino Cristo, para mostrarles que no podían hacerlo y que un pacto basado en la gracia era superior. Desde ese punto en adelante, el pueblo de Dios tuvo temor de él y se alejó de cualquier relación con él, pidiendo a Moisés que se comunicara con él en nombre de ellos. Ese es el contexto de la entrega del viejo pacto de la ley. No estaba fundado en una relación, sino en la separación de Dios. Dios le honra cuando usted honra a su hijo. Desgraciadamente, hay personas actualmente que creen que seguimos estando bajo el viejo pacto y que el hombre es justificado por cumplir los 10 mandamientos. Predican desde el monte Sinaí y su predicación está llena de truenos, relámpagos, humo, fuego y terremotos del monte Sinaí. ¿Los ha oído antes? Yo creo que muchas de ellas son personas sinceras, bien intencionadas y honestas, pero se puede ser sincero, bien intencionado y honesto, pero aún así estar sinceramente equivocado. Creo que nuestra enseñanza de la palabra de Dios no puede ser evaluada puramente en virtud de la sinceridad. Necesita ser evaluada sobre la base de nuestro trato de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creo con todo mi corazón que Dios le honra según el modo en que usted honra a su Hijo. Dios le honra según el modo en que usted honra a su Hijo. Exalte el nombre de Jesús y será usted exaltado. Promueva la persona de Jesús y será usted promovido. Eleve la obra de Jesús y será usted elevado. Predicar que el hombre es justificado por guardar los 10 mandamientos, en realidad niega y muestra que no valoramos o no tenemos entendimiento de lo que logró para nosotros en el Calvario el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice: pues
Si ustedes pretenden hacerse injustos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Gálatas 5:4. La Reina Valera 1960 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No sé usted, pero yo, mi familia y mi iglesia no queremos desligarnos de Cristo. Cuando nuestros seres queridos están enfermos, queremos que todo el poder de sanidad de Cristo tenga efecto sobre nosotros. Amén. No caiga de la gracia e intente justificarse delante de Dios mediante la ley. Deje de rechazar, pelear y alejar la gracia de Dios. Es mi oración que incluso mientras lee estas palabras, esté permitiendo que su amor, gracia y poder le levante de toda derrota que esté experimentando. Amigo, Dios le ama más profundamente de lo que usted entiende. Él le valora, le atesora y le ama. Es momento de soltar sus propias obras y permitir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo revolucione completamente su vida desde dentro hacia afuera. Cuando Cristo está en pleno efecto en su vida, esa victoria que usted ha estado creyendo llegará a producirse rápidamente en el nombre de Jesús. Esa adicción destructiva con la que ha estado batallando durante años será derribada y ya no será una tenaza en su vida. Esa enfermedad que ha estado intentando vencer ya no será más. Y oro para que usted reciba sanidad sobrenatural en este momento en su cuerpo. Declaro que por las llagas de Él es usted completamente sanado en el nombre de Jesús. El cáncer y la enfermedad terminal no tienen dominio sobre el cuerpo de la persona que está leyendo estas palabras. Declaro salud, sanidad, longevidad y restauración en el poderoso nombre de Jesús. Que su juventud sea renovada como la del águila y sea usted satisfecho con la promesa de una larga vida y días buenos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras escribía esto, se avivó en mí el espíritu de fe de Dios para creer con usted por su sanidad y su salud. Tenemos un Dios que hace milagros y puede superar por completo cualquier cosa que los médicos pudieran haber dicho sobre su estado. Así que confíe en su amor, su gracia y su paz. Que su poder de sanidad tenga pleno efecto en su cuerpo en el nombre de Jesús. Tengo muchas ganas de escuchar acerca de lo que Dios ha hecho en usted, así que asegúrese de escribirme a praise@josephprince.com. Espero regocijarme y alabar al Señor con usted. ¿Está en el monte correcto? Si quiere usted verdadera libertad y estabilidad en la vida, es importante que edifique su vida sobre el fundamento correcto. Todo procede del fundamento correcto. Edifique su vida sobre el fundamento incorrecto y se encontrará fácilmente movido cuando lleguen las tormentas de la vida. Pero edifique su vida sobre el fundamento correcto y será como el hombre que construyó su casa sobre la roca, inconmovible y sólido ante las adversidades. Si edifica su fundamento sobre el monte Sinaí, está edificando sobre un fundamento que fomenta temor e inseguridad en su relación con Dios. Al final, está construyendo sobre un fundamento que alimenta su sentimiento de separación de Dios. Entonces, ¿cómo va usted a encontrar la confianza para acudir a Él y esperar encontrar la esperanza y la ayuda que necesita de Él? Hay muchos que siguen acampados en el viejo monte Sinaí, predicando la ley y pensando que eso es lo que hará que las personas se acerquen más a Dios y les dará confianza en su caminar cristiano. Por desgracia,
sucede lo contrario. Los hijos de Israel estaban llenos de temor ante el humo, la oscuridad, el terremoto y los relámpagos cuando fue dada la ley en el monte Sinaí, y no podían esperar a oír de Dios. Lo mismo sucede en los corazones de las personas cuando oyen y ven solamente a un Dios de condenación, juicio e ira. En lugar de correr hacia Dios, corren para alejarse de Él. En lugar de experimentar intimidad con el Señor que les da fortaleza y les cambia desde dentro hacia afuera, experimentan separación y distancia que les lleva cada vez más profundamente a conductas destructivas sin esperanza alguna de libertad. Mi querido lector, quiero anunciarle hoy que Dios ha movido montañas. Él ya no está en el monte Sinaí, debido a la cruz de Jesús, donde fue derramada su ira por todos nuestros pecados. Dios se ha movido al monte Sión, el monte de la gracia, el lugar de reconciliación, relación y cercanía con su pueblo. Solamente en los Salmos encontrará muchas escrituras acerca de que Dios ha escogido a Sión y bendecirá a quienes estén en Sión. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Salmo 132, del 13 al 16. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Salmo 87, 2. Sino que escogió la tribu de Judá el monte de Sión al cual amó. Salmo 78, 68. Cantad a Jehová que habita en Sión. Salmo 9, 11. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, 6. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Mire la última escritura. Es el monte Sión y no el monte Sinaí el que no se mueve. Permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Si usted establece su vida sobre el monte Sión, disfrutará de estabilidad. Si sus bendiciones y victorias vienen del monte Sión, perdurarán. En el Nuevo Testamento está claro en qué monte debemos tener ambos pies firmemente plantados. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12, 18, 22 al 23. Según esta escritura, el monte Sinaí es un lugar de oscuridad, tinieblas y tempestad. Como contraste, ¿qué encontramos en el monte Sión? Encontramos la ciudad de Dios viviente, una innumerable compañía de ángeles y la iglesia. El Dios viviente se siente entronado en el monte Sión, no en el monte Sinaí. El Dios viviente se sienta entronado en el monte Sión, no en el monte Sinaí. ¿Quiere que ángeles los vigilen a usted y a su familia? Acérquese al monte Sión.
donde encontrará un número incontable de ángeles. ¿Quiere experimentar cómo ha de ser la vida de la iglesia? Entonces acuda al monte Sión, donde Dios, como el juez de todo, le juzga justo y perfecto en Cristo nuestro Señor. ¿Por qué puede Dios juzgarnos como justos y perfectos en el monte Sión? Se debe únicamente al sacrificio y la obra terminada de su Hijo Jesús. La palabra hebrea para Sión es Zion, que significa lugar agrietado. Un lugar agrietado es un lugar que ha sido resecado o quemado por el calor intenso. Puede ver que el monte Sión habla del monte Calvario, el lugar donde Jesús, el Cordero sacrificial de Dios, fue quemado por la feroz indignación de Dios contra todos nuestros pecados. El monte Sión tipifica la obra terminada de nuestro Señor Jesús en la cruz. Los truenos y relámpagos, símbolos tangibles del juicio de Dios, cuando se dio la ley en el monte Sinaí, cayeron sobre nuestro Señor Jesús en la cruz. Allí tuvo lugar un intercambio divino. Él fue quemado y agrietado para que nosotros pudiéramos tener el pozo de agua viva en nosotros, que salta para vida eterna. Véase Juan 4:14. Él fue castigado para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Véase Gálatas 3 del 13 al 14. Él fue hecho pecado para que nosotros podamos ser justificados. Véase 2 Corintios 5:21. Él fue hecho pobre para que podamos tener abundancia. Véase 2 Corintios 8:9. Amado, la razón por la que usted y yo podemos ser justos delante de Dios en el monte Sión y disfrutar de toda bendición de la redención es que estamos firmes en la obra terminada de Cristo. Aleluya. La razón por la que usted y yo podemos ser justos delante de Dios en el monte Sión y disfrutar de toda bendición de la redención es que estamos firmes en la obra terminada de Cristo. ¿Ha sido usted acercado a Dios? ¿Sabía que fue en el monte Sión en Jerusalén donde nació la iglesia? Cuando el día de Pentecostés llegó, el Espíritu de Dios descendió como un fuerte viento y llenó a los 120 discípulos que estaban en el aposento alto. Véase Hechos 2 del 2 al 4. El Espíritu de Dios no podía esperar a habitar en los creyentes que habían sido justificados por la sangre de Jesús. ¿Puede imaginar a Dios viviendo dentro de usted? ¿Cuánto más cerca puede llegar a estar de Dios? Está usted muy cerca. Es uno en espíritu con Dios. Véase 1 Corintios 6:17. Porque nuestro Señor Jesús se acercó primero y entregó su vida por usted. Eso es lo que ha logrado por usted la obra terminada de nuestro Señor Jesús. Permítame decir esto otra vez. La revolución de la gracia es una revolución de relación. Los testimonios que recibe constantemente mi ministerio tienen una constante, además de varias victorias increíbles. Las personas se están enamorando profundamente de Jesús. La intimidad con Dios está siendo restaurada. La religión se ha convertido en relación. El tengo que se ha convertido en quiero. Personas están experimentando nueva vida y una intimidad con Dios que nunca antes habían tenido. Quienes antes estaban lejos se han acercado a Dios y en ese lugar de cercanía sus necesidades son más que satisfechas. La revolución de la gracia es una revolución de relación. Mi querido lector, esta puede ser su realidad, su punto final a las luchas y a la sequedad que en este momento afronta. Todo comienza cuando usted valora la persona de Jesús
y lo que Él ha logrado por usted para experimentar cercanía con Dios. ¿Qué sucede cuando usted se mantiene en este lugar de cercanía con Dios? Usted habita en el lugar de abundancia, en la tierra de Gosén. Gosén significa literalmente acercarse a Dios. En la historia de José, en el Antiguo Testamento, cuando la tierra pasaba por una hambruna, José les dijo a sus hermanos: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Génesis 45 del 9 al 11. Énfasis del autor. Amigo, el mundo en que vivimos en la actualidad está lleno de hambruna, incertidumbre económica, corrupción y todo tipo de maldad y de tragedias. Las personas están más temerosas que nunca a viajar por mar o por aire. Muchas personas viven vidas estresadas y ansiosas debido al caos que ven a su alrededor. Como dice la Escritura, el mundo será más oscuro y lo es. Véase Isaías 62. Pero en medio de toda esa oscuridad e incertidumbre, quiero que sepa que hay una tierra de Gosén donde usted y su familia pueden refugiarse. Es un bendito lugar donde Dios dice: estarán cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, y allí te alimentaré. En medio de toda esta oscuridad e incertidumbre, hay un bendito lugar donde Dios dice: estarán cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, y allí te alimentaré. Eso es lo que la revolución de la gracia hace por usted. Es una revolución de relación restaurada. Le acerca a Dios. Estar establecido en Monte Sión es tener una intimidad con Dios que nunca antes soñó que fuera posible. Y en esa intimidad, la esterilidad da lugar al fruto. La carencia es sustituida por abundancia. La tristeza y la enfermedad por gozo y vida. El temor por amor. La confusión y la inseguridad por paz y seguridad. La derrota por victoria. Las caídas por victorias. Y la falta de objetivo por destino divino. La revolución de la gracia le acerca a Dios. La intimidad con Jesús produce buen fruto. Adelaine, del Reino Unido, me escribió en su reporte de alabanza que refleja lo que acabamos de decir. Ella comparte: cuando me encontré con su programa de televisión hace casi 2 años, estaba al límite de mí misma y, como usted ha dicho, a la vez vagaba y me preguntaba qué le sucedió a mi relación con el Señor. Estaba sirviendo en la iglesia, pero me sentía espiritualmente seca y también agotada y cansada. Mi matrimonio no iba bien. De hecho, mis familiares me aconsejaban que saliera de esa relación porque estaban preocupados acerca de cómo estaban siendo afectados mis hijos por las tensiones y la presión en nuestro matrimonio. Fue mi esposo quien primero vio su programa en televisión y me habló sobre usted. Por curiosidad yo lo vi y doy gracias a Dios de haberlo hecho, porque antes de eso había clamado a Dios y le había dicho que no podía seguir viviendo de ese modo. Dios oyó mi clamor y me respondió muy por encima de lo que yo había pedido o imaginado. La ley demanda, pero la gracia suple, suple y suple. A medida que veía y escuchaba, volví a enamorarme otra vez de Jesús. ¿Cómo no puedo hacerlo cuando Jesús está siendo revelado cada vez que se enseña la palabra?
Me siento como una abeja que ha sido dirigida a alimentarse en verdes pastos y a descansar y beber junto a aguas de reposo. Por primera vez, desde que conocí a Jesús cuando tenía 11 años, estoy experimentando prosperidad como nunca antes había visto. Primero, Él hizo que mi alma prosperara. Entonces, como un efecto en cadena, mi matrimonio comenzó a prosperar porque, en lugar de pedir tiempo muerto, me enamoré otra vez de mi esposo. El sentimiento fue mutuo, a medida que mi esposo también fue impactado por el mensaje de gracia que estaba oyendo, y nuestro matrimonio nació de nuevo. Incluso mis hijos están siendo bendecidos cuando escuchan sus mensajes, y ahora disfrutan de una paz en el hogar que antes no estaba ahí. Mi hijo de 6 años incluso le cita en Romanos 6:14, diciendo que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos casados con el Señor Ley, sino con el Señor Gracia. Servir al Señor en la iglesia ha adoptado también una dimensión diferente porque ahora sirvo debido a la abundancia de su gracia. A causa de la revelación que he recibido de quién yo soy en Cristo, también estoy mejor capacitada para realizar mis obligaciones como enfermera para cuidar de pacientes con enfermedades críticas en lugar de aborrecerlos. Ahora quiero cuidarlos porque estoy en una posición para marcar una diferencia en su estado. Ha sido un tiempo increíble, descubriendo lo que es la gracia. Dios verdaderamente nos da abundancia en reposo. Y este ha sido un año de fruto incesante para mí y mi familia. Es el Evangelio de la gracia y Dios le está usando a usted para llevar su amor y su vida abundante a su cuerpo. No me canso de escuchar este Evangelio, porque esta buena noticia es tan buena que no puede ser otra cosa sino verdad. Todo aquel con quien lo he compartido ha sido alentado al oír su palabra por medio de su ministerio y está experimentando una revolución del Evangelio. Gracias, Pastor Prince. Dios es bueno. Oír el mensaje de la gracia llevó a Adelaine a la tierra de Gosén, donde ella se enamoró de Jesús otra vez y su matrimonio fue restaurado. De esa intimidad con Dios, ella también experimentó un aumento en paz y fruto incesante para ella misma y su familia. A medida que la gracia de Él siguió supliendo cada una de sus necesidades. También, ella es ahora una portadora de su espíritu de gracia y amor en su trabajo como enfermera, y está marcando una diferencia tangible en las vidas de sus pacientes. Gloria al Señor. Hecho eternamente justo por la fe. Amado, ¿cómo permanece plantado en Sión y en el lugar de cercanía e intimidad con el Señor? Siendo establecido en su posición de justificado en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos una justicia eterna que está anclada por la fe en Él. Véase Romanos 4:5. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Por favor, entienda que no tengo nada en contra de los 10 mandamientos. Tan solo tengo un problema con aquellos que dicen que es necesario cumplir los 10 mandamientos para ser hecho justo, porque según esa norma, nadie puede hacerlo. Ningún hombre puede cumplir perfectamente los 10 mandamientos de manera interna y externa. Según la Escritura, si quebrantamos tan solo una ley, somos culpables de quebrantar toda la ley. Véase Santiago 2:10. Los 10 mandamientos son santos, justos y buenos, pero no pueden hacerle a usted santo, justo y bueno. No podemos ser justificados por la ley. Podemos ser justificados solamente por la fe en el Señor Jesús. Dígame una persona que haya sido justificada por los 10 mandamientos.
Incluso la persona que de modo vehemente le dice que usted es hecho justo en su relación con el Señor al cumplir los 10 mandamientos, ha fracasado en cumplirlos y seguirá fallando en pensamiento, palabra y obra. Lea atentamente lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas. Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Gálatas 2:16. Vuelva a leer la última frase. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Ahora bien, ¿está el apóstol Pablo en contra de la ley de Dios y en contra de los 10 mandamientos? Claro que no. De la misma manera, estamos a favor de la ley por la razón por la cual Dios dio la ley. Dios dio la ley para llevar al hombre al límite de sí mismo y comenzar a ver una necesidad de la gracia salvadora de un Salvador. Ningún hombre puede ser justificado y hecho recto mediante la ley. La justificación mediante la ley se gana mediante las obras. Y la justificación bajo la gracia se recibe por la fe mediante la gracia. Usted es justificado hoy por su fe en nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal, fue hecho eternamente justo sin ninguna obra. Pero Pastor Prince, ¿cómo puede ser hecho justo sin ninguna obra? Por eso, mi querido lector, es una revolución de la gracia. Jesús ha derrocado el sistema en el que el hombre tenía que ganarse la justificación de Dios y nos sitúa bajo uno donde Dios proporciona su propia justicia por medio de su Hijo. La gracia es el favor de Dios inmerecido y que no puede ganarse. Usted recibió justificación eterna de Dios como un regalo gratuito por la fe mediante la gracia en el segundo en que creyó en nuestro Señor Jesús. Jesús ha derrocado el sistema en el que el hombre tenía que ganarse la justificación de Dios y nos sitúa bajo uno donde Dios proporciona su propia justicia por medio de su Hijo. Bajo la ley, la justificación es una obra. Bajo la gracia, la justificación es un regalo gratuito sin obras. Salvación, justicia y vida eterna no tienen precio. El hombre nunca puede hacer suficientes buenas obras para merecerlos y ganárselos. Tenían que ser dados por Dios como un regalo. Y sí que los dio. Entregó a su amado Hijo en la cruz para que usted y yo ahora podamos ser llamados los hijos y las hijas de Dios. El abismo ha sido cubierto. Como un hijo o hija en la familia de Dios, usted puede disfrutar de comunión íntima con Dios, que es su Padre Celestial. Lo que la ley no podía hacer, hacernos hijos de Dios, Dios lo hizo al enviar a su Hijo Jesús. Él quería que estuviéramos cerca, tan cerca que pudiera morar en nosotros y nosotros en Él. Todo se trata de intimidad y relación. La ley dada en el monte Sinaí puso un gran abismo de separación y distancia entre Dios y nosotros. Trazó una línea en la arena, una línea en que el hombre no podía cruzar en sus esfuerzos para acercarse a Dios. Pero esa división ha sido rota debido a Jesús. El abismo ha sido cubierto. Su sacrificio ha rasgado el velo que nos separaba de Dios. Jesús
Es la razón de que podamos cruzar desde el monte Sinaí al monte Sión. Ahora podemos acercarnos al Padre, a su trono de gracia, con valentía y confianza, judíos o gentiles, debido a la sangre de Cristo. Ambos hemos sido acercados a Dios. Véase Efesios 2 del 17 al 18. Jesús es la razón de que podamos acercarnos al Padre, a su trono de gracia, con valentía y confianza. Mi querido amigo, hoy puede tener la intimidad que siempre ha deseado tener con Dios. Puede disfrutar de abundancia en lugar de obras muertas cuando vive en el ámbito de su amor por usted, y no por un sentimiento de obligación religiosa. Y si ha sido abatido por circunstancias negativas, por una larga enfermedad o por una adicción de la cual parece no poder salir, puede usted ser un prisionero de esperanza y recibir su regalo de la justicia una vez más para reinar sobre ello. Véase Zacarías 9:12 y Romanos 5:17. Puede usted comenzar de nuevo en su carrera, incluso si ha visto sus sueños hechos añicos, porque sabe que en el lugar de cercanía Dios le ama, le escucha y le restaurará. Puede vivir libre de temor, terror y opresión a medida que es cada vez más establecido en su justicia día a día. Es mi oración que a medida que usted crezca en su revelación de cómo Jesús le ha llevado a un lugar de cercanía con Dios, camine en libertad, que tenga victoria sobre todo lo que está evitando que cumpla todo lo que nuestro Padre tiene preparado para su bendito futuro en Él. Bueno, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quienes ustedes y yo creemos. Damos gracias porque es el amor de Dios. Realmente aquí nosotros, como fallamos mucho y nuestro amor a veces es condicional, ¿sí? Definitivamente es mejor el amor de Dios, que no está limitado ni condicionado. Recuerdo que la palabra de Dios nos dice que el amor no consiste en que nosotros lo hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros primero y que dio la vida de su santo Hijo Jesús en propiciación por nosotros. Ahora, sí, es cierto, ya como que uno puede empezar a acercarse con más confianza. Yo les reconozco que muchas veces, aunque oraba, obviamente me sentía ansioso, culpable, condenado e inmerecedor, porque, como enseñaba el pastor Prince en este capítulo, pues estaba viviendo desde el monte Sinaí, donde tienes que cumplir, y si no cumples no te mereces, si no cumples no ganas, si no cumples castigo, maldito, ¿sí? Pero gracias a Dios por el monte Sión, como explica el pastor Prince, que es ese monte de gracia, de favor, de amor. Me parece muy interesante como él explica los dos montes, ¿no? Qué curioso, yo nunca lo había visto. Generalmente no lo había entendido así. Sinceramente, como que pasaba por ahí y ya. Sabía que estaba, pero jamás pensé que el monte Sinaí representara la ley y el monte Sión representara la gracia. Prefiero, y sé que ustedes también van a preferir, acercarnos al monte Sión de gracia, de compasión, y no al monte de la ley que humea, que genera terror, que hace que uno se aleje de Dios. Hoy acepto y doy gracias porque ustedes aceptan junto conmigo la gracia y el favor inmerecido de Dios en Cristo Jesús. Yo soy Fernando Dizac. Ha sido un gusto y los espero en nuestro próximo capítulo. Recuerden compartirlo. Hasta pronto.